Bendecido viernes, mis queridos hermanos y hermanas, viernes 14 de agosto del 2026. Alabamos, bendecimos, glorificamos a Dios Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador, por el don de la vida que Dios nos permite en este día tan maravilloso. Alabo, bendigo y glorifico a Dios Padre por todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que me acompañan día con día al Evangelio, a la reflexión en las diferentes plataformas de todo corazón. Dios les siga bendiciendo. Y es importante porque recordemos estos días, ¿verdad? Pasados, cómo Dios nos ha regalado siempre, ¿verdad? La palabra. Recordemos que como Jesús nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Nos alimentamos de la palabra de Dios y de los, ¿verdad? Del sacramento de la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, espíritu y divinidad. Y por supuesto de los demás sacramentos que Dios nos dejó por medio de la Madre Iglesia Católica, con las escrituras, el catecismo, la tradición y así. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, continuar orando bastante por el Santo Papa, por el Papa, ¿verdad? León XIV y toda la Madre Iglesia. Recordemos que nosotros hoy también como católicos estamos recordando la memoria de Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. ¿Por qué es importante este sacerdote, verdad? Que él entregó su vida de una manera. Porque vemos cuando iban a verdad lo que estaba sucediendo en aquellos años, cuando iban a matar a estas personas y un padre de familia, él suplicaba, verdad, de una manera que le perdonaran la vida porque pues tenía a su esposa, sus hijos, incluso él precisamente, este sacerdote, María Colbe, verdad, presbítero, él entregó su vida, ofreciendo su vida. Si es así, pues yo doy la vida por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente él miraba, y qué interesante, porque pues sabemos, podemos decir, pues el sacerdote también tenía que vivir y así, ¿verdad? Pero bueno, ahorita entramos un poquito más, porque siempre tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Con la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine siempre. Recordemos el evangelio que nos hablaba días pasados y lo que continuará hablando. Es muy importante, mis hermanos y hermanas, perdóname, discúlpame por ser tan repetitivo, pero es muy importante tratar de, ¿verdad?, de escuchar desde el principio al final. Hoy en día vamos a hablar lo que es también el matrimonio, cómo es la importancia y el valor del matrimonio. Para gloria de Dios Padre, gracias a Dios y a nuestros padres vivimos, ¿verdad? Existimos. Gracias a la mujer, ¿verdad? También, que gracias a nuestras madres que colaboran, ¿verdad? Dando sus vidas, entregando sus vidas, desgastándose para que nosotros también tengamos esta vida. Así es de que es importante, mi hermano y mi hermana, valorar, ¿verdad? Y cuidar muchísimo el sacramento del matrimonio, que es un, ¿verdad? Un sacramento muy, pero demasiado importante, tanto así que la guerra de Satanás, de los demonios, es tratar de destruirnos a los matrimonios, y de esa manera nos destruye fácilmente a la humanidad. Por eso, mi hermano y mi hermana, antes de entrar entonces, aclamemos al Espíritu Santo para que todos vayamos meditando con las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Jesucristo Salvador, nuestro Salvador y Redentor, que has venido al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, santificador, ayúdanos que por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de San José, patrón de los matrimonios, defensor también, verdad, de los matrimonios. Por eso te suplicamos, Señor, también por la intercesión de San Juan Bautista, que defendió siempre el matrimonio. Pedimos de la misma manera, Dios Padre, permitas la intercesión también de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Por eso, Padre, te suplicamos por nuestras esposas, esposos, para que bendigas nuestros matrimonios, para que bendigas nuestras familias, matrimonios y el fruto de nuestros matrimonios, que son nuestros hijos, hijas, nuestros nietos, nietas, todas las generaciones los bendigas y no libres de los enemigos.
de las garras de Satanás, de todo espíritu maligno que vagan por el mundo. Todo Padre eterno, todopoderoso, te suplicamos nos ayudes siempre de tu mano, que seas el centro de todo matrimonio que vive en el mundo dificultades, aquellos matrimonios que están a punto, Señor, de ser destruidos o ser separados, para que nos ayudes, Señor, que así como tú nos dices en San Mateo capítulo 19, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, para que nos ayudes, Padre eterno todopoderoso, para que nada ni nadie nos pueda separar a todos los matrimonios. Ayúdanos, Padre eterno todopoderoso, para llegar siempre a la vida eterna, como tú quieres que seamos siempre. En este santo sacramento del matrimonio, a todos aquellos matrimonios nos consagramos a ti, para gloria tuya, y ayude, Señor, a toda la humanidad. Bendice también a nuestros seres queridos que nos han precedido y ayúdanos para que esta lectura, que es palabra tuya, nos podamos alimentar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces recordemos, ¿verdad? Como decíamos, que la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero que entregó su vida, precisamente él nació el día 14 de agosto del 1941, pero decíamos, ¿verdad? Como decíamos al principio, él precisamente mirando a aquel, ¿verdad? Padre de familia que iban a matar, ¿verdad? A asesinar. Y es así como él mismo prefirió entregar su vida y podemos decir, pero también el sacerdote, ¿verdad? Pues cómo iba a poder ya ejercer el sacerdocio, pero él también miró, ¿verdad? De una manera, los dos es importante, el sacerdocio y la familia. Y qué interesante, ¿verdad? Qué testimonio nos dejó precisamente este gran santo, que de esta manera, precisamente entregando su vida para defender, precisamente vemos el valor que tiene el matrimonio, la familia, lo cual hoy en día, pues poco nos ha importado tal vez, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo con las escrituras y vemos cómo él fue precisamente con este testimonio de que fue él precisamente beatificado por el Papa Paul VI, precisamente el 17 de octubre de 1971 y fue precisamente canonizado por el Santo Papa San Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982. Y es así, mi hermano, mi hermana, como nosotros como cristianos católicos tenemos esa riqueza. Por eso el mundo malinterpreta que la riqueza, la iglesia es rica, rica. Por supuesto que es rica, pero en el Espíritu Santo, muy riquísima en la sabiduría, en la plenitud del Espíritu Santo que el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, fundó la iglesia católica y nos dejó. Precisamente, pero malinterpretamos. Claro que es rica en este sentido. Por eso tenemos la riqueza. Precisamente recordaban los días pasados San Lorenzo, ¿verdad? Que cómo le pedían, ¿verdad? El imperio en aquel entonces que le entregara la riqueza y él ya habíamos hablado de esto, pero bueno, para recordar es esto, le presenta a los pobres, a las viudas, ¿verdad? A los más necesitados, a los huérfanos y es así como tenemos esta riqueza de testimonio de santos, mártires y de santas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y hermanas, para entrar entonces el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Para el principio no fue así. Y yo les declaro que quienes quieran que se divorcie de su esposa, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres
que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Dios Padre por la palabra que nos regala. Dios Padre Creador que nunca se equivoca. Mi hermano, mi hermana, solo te voy a decir capítulo y versículo de la primera lectura para más que nada meditar lo que es más en el Evangelio. La primera lectura está tomada continúa del libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 al 15 y 60 y 63. Y es que es interesante que Dios continuó hablando por medio de los profetas, mis hermanos y hermanas. Recordemos cómo Dios había enviado a este profeta, al profeta Ezequiel, continuar hablando a Jerusalén, ¿verdad? Precisamente a la patria en que naciste, dice, en el país de Canaán. Y es que nos continúa hablando Dios, a lo cual es el arrepentimiento. Recordemos cómo Dios venía advirtiendo por medio de los profetas del pecado para convertirnos. Pero hasta hoy en día continúa hablando Dios a profetas. Recordemos que en el bautismo somos sacerdotes, profeta y rey. Y de esta manera, mi hermano, mi hermana, el Señor continúa entonces hablando, invitándonos. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de belleza según nosotros, convirtiéndonos, aprovechándonos de la fama, y de esa manera nos vamos prostituyendo. ¿Y en qué sentido? A veces no en ocasión físicamente, en prostitución. Recordemos que prostituirnos también es ser infiel al Señor, que vamos, ¿verdad?, siguiendo otros dioses, entre comillas, dioses minúsculas, ¿verdad? Recordemos que incluso mismo Dios llama al Dios, al dinero en minúscula, por supuesto. No pueden servir a dos dioses, al Dios dinero, ¿verdad? Y a Dios creador. ¿Por qué? Porque nos vamos a desviar de uno. Y es interesante porque en esta lectura entonces quise nada más resumirlo a lo que nos está hablando, para que nosotros tengamos verdaderamente conciencia y conocimiento de que nos hemos ido desviando del Señor, pero el Señor nos invita a esto, a acercarnos a Él. Y vemos que entonces el salmista, ¿verdad? El salmo está tomado de Isaías capítulo 12, versículo 2 al 6. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Para poder sacar agua de las fuentes de salvación, recordemos que mismo Cristo, Él nos decía unos domingos pasados, ¿para qué gastar dinero, verdad, en lo que no es comida? ¿Para qué gastar dinero en lo que no es pan y leche? Vengan por comida sin gastar. Es decir, vemos que el mismo Dios es que nos alimenta en cuerpo, sangre, alma, espíritu y divinidad. Y vemos que entonces el Evangelio, para meditar, así como nos dice el verdad de la primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Tratar de recibir, o mejor dicho, debemos de recibir la palabra de Dios como palabra divina que es. Entonces el Evangelio, mis hermanos y hermanas, recordemos que San Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12, cómo nos invita. Recordemos que se acercan a Jesús unos fariseos y le preguntan para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Qué interesante, mi hermano, mi hermana, porque hoy en día, ¿verdad? Desafortunadamente, cómo están destrozados nuestros matrimonios, cómo se han ido destrozando, ¿verdad? Y desafortunadamente tenemos que tener cuidado, porque Jesús les respondió a ellos, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Y por qué nos están separando, mis hermanos y mis hermanas? Y lo primero que te podrá a ti venir a ti y a mí en la mente, pues nos está separando, ¿verdad? La inmigración, o nos está separando, ¿verdad? Este, pero mi hermano, seamos honestos, es verdad que tal vez migración, lo cual no es correcto, ¿verdad? Porque es injusto, pero recordemos que cuando nos casamos, nosotros cuando fuimos a hacer esas promesas ante Dios, sobre todo ante a Dios y a mi esposo o a mi esposa, nunca decimos esas promesas, me caso con la condición de que hasta que la migra nos separe. No me caso con la condición hasta que cuando me encuentre a un mozo, a una moza. No me caso hasta que cuando mi padre y mi madre me separe, cuando mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, mi sobrino, mi sobrina, ¿verdad? Mi hijo, mi hija,
No me caso con la condición de que cuando las redes sociales me separen. No me caso contigo cuando me encuentre, ¿verdad?, a una persona más simpática, más guapo, más guapa que tú. No me caso cuando tú ya no me sirvas en el sentido, ¿verdad?, de que, pues, quedaste, ¿verdad?, paralizado, paralizada o te pasó un accidente, yo qué sé. No, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que entender que sí, nuevamente, estamos, ¿verdad?, a favor de nuestros hermanos inmigrantes, lo hemos dicho muchas veces, con nuestros hermanos y hermanas indocumentados. Pero recordemos, mi hermano, mi hermana, también seamos honestos. Si queremos ser fieles a la palabra de Dios, la mayor parte que existe la separación de los matrimonios es por infidelidad de nosotros mismos, que nosotros mismos hemos decidido obedecer, ¿verdad? Hacer caso a chismes, no obedecer, sino más bien hacer caso a chismes, ¿verdad? Nuevamente por mi suegro, por mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, incluso mi padre o mi madre, algún miembro de tu familia, pero también seamos honestos, cuántas veces hemos destrozado, ¿verdad? Destruido nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque me gustó otro, me gustó otra. Desafortunadamente, incluso si somos varones, hasta me gustó otro. O si somos, ¿verdad?, hembras, hasta me gustó otra, lo cual ninguno es correcto, ni cambiarlo, ¿verdad?, por otra, ni por otro, pero en verdad, mi hermano, mi hermana, hemos perdido, ¿verdad?, la conciencia, hemos perdido la moral, que por eso no nos ha importado separarnos, destruir nuestros matrimonios. Y recuerda que Satanás lo que más quiere destruir primero es precisamente la cabeza, el varón y la esposa después, para que así más fácil tragarse a nuestros hijos, a nuestras hijas. De esa manera, una vez que el Satanás destruye a la cabeza, que es en el sentido en el matrimonio al varón, destruye a la mujer, destruyendo a los dos, destruye fácilmente a nuestros hijos, mis hermanos y hermanas. Y es que es interesante, recordemos que tenemos que proteger, defender a toda verdad, a toda costa, a toda manera el matrimonio. Por eso, qué interesante, mi hermano, mi hermana. Pero ellos le replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que, que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorciara de ella? Y es que aquí viene lo interesante, porque vamos justificándonos en el mundo. Yo me separo porque esto, porque aquello, porque el otro, infinidad de cosas. La respuesta de Jesús fue, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro, dice Jesús, que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que viva en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Vamos a entender con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto por la dureza del corazón? ¿Verdad? Hemos endurecido nuestro corazón, pero mismo Jesús, recordemos, ¿verdad? Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, han oído que se dijo, pero yo les digo, han oído, pero yo les digo, es decir, Jesús, que es Dios, viene precisamente nunca a cambiar la ley, sino a cumplirla y a darle seguimiento para cumplir la ley, la nueva alianza. Y Jesús nos prohíbe separarnos de nuestras esposas, de nuestros esposos. Ciertamente que en casos muy extremos, ¿verdad? Personas, esposas que estén sufriendo, ¿verdad? Este, violencia física muy, ¿verdad? Muy extrema, incluso psicológica, cosas así. La iglesia ha permitido, mi hermano, mi hermana, separación física, pero en ningún momento el divorcio. Entendamos la diferencia entre divorcio y separación física. El divorcio, mi hermano, mi hermana, no existe. No existe por ningún motivo, pero nosotros damos esa mala interpretación. Por eso también debemos tener cuidado todos los que tratamos de evangelizar supuestamente, de proclamar la palabra de Dios, incluso sacerdotes con todo respeto y cariño, con el corazón en la mano, que dan esta mala interpretación, o más, todavía nosotros que interpretamos mal lo que el sacerdote nos quiso decir, o el predicador, la evangelizador, ¿verdad? No, mi hermano, mi hermana. Las sagradas escrituras nadie puede cambiarlas, ni siquiera el Santo Padre. Nadie tiene potestad para cambiarlas. Al contrario, tiene potestad para precisamente protegerla y darle seguimiento a la palabra de Dios, para custodiarla. Eso es, para custodiar la palabra de Dios. Pero entendamos qué es eso de separación nuevamente. Recordemos que ciertamente en casos muy extremos, la iglesia tampoco va a exponer, ¿verdad?, a la mujer o a los hijos para que
de una manera, ¿verdad? Sufran, pues, vamos, una muerte por la persona muy violenta, o viceversa, porque también ya existen mujeres de esa manera, ¿verdad? Seamos honestos, ¿verdad? En casos muy extremos, que también permita físicamente, pero eso no significa que yo me puedo volver a juntar con otra o con otro y casarme, no, mi hermano, mi hermana. Ahora, ¿qué significa salvo el caso de que viva en unión ilegítima? Es decir, si yo vivo en fornicación, por supuesto que puedo, si no quiero arreglar mi vida, entonces puedo separarme y pues ahora sí que casarme con otra. Es decir, si yo vivo con la pareja que yo vivo, aunque tenga 20, 15, 30 años con ella, pero no tenemos el sacramento del matrimonio y estamos viviendo ahora sí, perdón en el extremo la palabra, como perros y gatos, o incluso aunque no estemos viviendo tanto así, pero si él o ella no se quiere casar, ¿qué estoy haciendo con ella, mi hermano? ¿Qué estoy haciendo con él, mi hermano? Pero tenemos hijos, sí, mi hermano, mi hermana, pero no somos un objeto para seguir viviendo con él o con ella sin recibir el sacramento del matrimonio, mi hermano, mi hermana. Entendamos esto, que es lo que nos invita. Dice que todo aquel que se separe de su esposa la lleva al adulterio o viceversa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima. Ilegítima es esto, el que está viviendo con él o con ella, los que estemos viviendo con él o con ella sin el sacramento. No estás obligado a vivir con él o con ella, ya que él o ella o los dos no se quieren casar o se arregla la vida o sepárense, mi hermano o mi hermana, en el sentido porque no estamos en el sacramento del matrimonio. Al contrario, continuamos pecando gravemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Entonces le dijeron sus discípulos, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse, pero Jesús le dijo, no todos comprenden estas enseñanzas, sino solos aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, es decir, todas aquellas personas, ¿verdad? Que desde un principio Dios les preparó para el matrimonio. Es así como precisamente que desde su nacimiento ha nacido para esto. Otro dice que otros, ¿verdad?, han sido mutilados por los hombres. Recordemos que otras personas también, cuando tenían que cuidar a la reina, ¿verdad? Entonces, para custodiar a la reina, pues podría abusar de ella y para que no saliera embarazada o no aprovecharse de ella, pues eran mutilados. Saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? La palabra correcta, castrado, ¿verdad? O sea, mutilado, para que de esa manera, pues no abusara o, ¿verdad? De la reina, de así, de esta manera. Tenemos esto, otros que hacían esto, pues para poder, ¿verdad? De una manera, cumplir mejor con el sacramento del sacerdocio y no cometer errores y, vamos, de una manera ellos creían que era mejor conveniente. Y de otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos, que comprenda aquel que pueda comprenderlo. Es decir, cuántos sacerdotes no pudieron haber tenido su novia, su esposa, una familia, incluso las religiosas, y han renunciado a esto, a tener un esposo, una esposa, las religiosas, un esposo. Los sacerdotes han renunciado a tener una esposa, una familia, para dedicarse de lleno al matrimonio. Y es que mi hermano, mi hermana, seamos honestos, tenemos que defender nuevamente muy fuertemente el matrimonio. Y te voy a decir unos pocos capítulos y versículos. Tú dirás, siempre dale, sale con el capítulos y versículos, pero si hablándonos las escrituras no queremos obedecer, mi hermano, mi hermana, si no damos unos pocos capítulos y versículos, mucho menos. Pero para que nos queden claro, recordemos que nos habla el matrimonio, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el 26, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Nos pide Dios, mi hermano, mi hermana, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como hasta el punto de dar la vida. Cristo, por supuesto que la iglesia, nosotros somos la novia, la iglesia, la esposa, Cristo es nuestro esposo, la cabeza, pero nosotros como maridos
también debemos amar y respetar a nuestras esposas. Nos lo está viendo Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28. Y por eso la escritura nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos no formarán sino un solo ser. Este es un misterio muy grande, mi hermano, mi hermana. Pues lo refiero, dice San Pablo, a Cristo y a la iglesia, en cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. Mi hermano, mi hermana, tenemos que proteger el matrimonio. Y veamos qué nos habla Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se inflama, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo, todo lo soporta, todo, todo. Mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo amamos, cuando tenías a tu esposa como tu novia, a tu esposo como tu novio, soportabas todo, ¿verdad? Todo. Hasta decíamos, no huele, ¿verdad? No huele, no nada. Y hoy en día te huele la boca, te huele los pies, te huele esto. Mi hermano, mi hermana, buscamos cualquier pretexto. No me gusta cómo comes, cómo masticas, cómo... No, mi hermano, mi hermana. El amor soporta todo, todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Pasarán las profecías, mi hermano, mi hermana. Pero pasarán, precisamente llegarán incluso las lenguas y ya no seremos como una hueca campana que suena y suena, pero sin amor no hay, si no hay, no hay, no hay, mi hermano. Sin el amor no podemos llevar el matrimonio. Por eso ahora pues podemos llevar esa fe, esa esperanza, por el amor, las tres, pero la mayor es precisamente las tres, el amor, la fe, la esperanza, pero la más grande es el amor. ¿Y qué nos invita Génesis capítulo 1, versículo 27? Y creó al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, macho y hembra los creó. Y creó Dios a su imagen y semejanza. Veamos, ¿por qué? ¿Por qué nos invita que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Porque desafortunadamente hoy día, nuevamente, vamos dejando incluso los matrimonios para irme con otro varón, los varones. Las hembras para irse con otra mujer, con otra hembra. Dios nos creó hombre y mujer, nos creó el Señor, el hombre para la mujer para el hombre, para el matrimonio, por supuesto, para el sacramento del sacerdocio. Pero mi hermano, mi hermana, hemos ido desfigurando nuestros matrimonios. ¿Y qué sucede también lo que nos habla en Génesis capítulo 2, versículo 18? Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Si tú necesitas ayuda, mi hermano, mi hermana, ¿a quién te van a enviar? Precisamente vemos que ya existía el varón, el hombre, pero envió ¿a quién? A una hembra. Dios mismo no envió a otro varón, no lo envió. Para precisamente la mujer es muy importante. Y por eso dice Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, de la costilla que Yahvé Dios había sacado del hombre, formó una mujer y la llamó y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser un solo ser, una sola carne. ¿Por qué continúa insistiendo dejar al hombre a su padre y a su madre? Porque mi hermano, mi hermana, todavía parecemos niños, bebés, y dejar no significa que tú nunca puedes volver a visitar a tu padre, a tu madre. Dejar significa que tú te has casado, has formado una familia y no puedes depender de lo que tu padre y tu madre te diga. Si el matrimonio es de dos, no es de tres ni de cuatro, no es del matrimonio de tu padre y de tu madre, tampoco de tu suegro y de tu suegra, de tu cuñado o tu cuñadas. No, mi hermano, mi hermana, ni siquiera de tus hijos, hijas, es de dos, formarán una sola carne. ¿Y qué dice entonces? Eso es lo que nos decía Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y pasan a ser una sola carne. Y por eso también Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19 nos invita, esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Nuevamente,
Colosenses 3, 18 al 19. Esposas, sométanse a sus maridos como convienen entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. ¿Por qué dice esposas, sométanse a sus maridos como conviene como cristiano? Porque hoy también, mi hermano, hoy la escritura nos está hablando a todos por igual, ¿ya? Porque también, seamos honestos, hay poca, pero hay, aunque lo haya, pero hay cuánta mujer también quiere, ¿verdad? Que tiene que ser siempre la cabeza supuestamente y tomar todas las decisiones. Por eso el matrimonio es de dos, para llevar la vida y la familia entre los dos. Sométanse a sus maridos como conviene, por supuesto, como cristianos, no como una esclava, no como una, ¿verdad? Como una cualquiera, como un objeto, no, por supuesto que no. Por eso dice a nosotros también los maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Allí a los dos nos está hablando. Y por eso que vemos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que todos respeten el matrimonio, ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Nuevamente, mi hermano, mi hermana, Hebreos capítulo 13, versículo 4, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Que ninguno manche el matrimonio, ninguno, que todos respetemos el matrimonio y no lo manchemos. ¿Cómo respetar? No quitándole la mujer a mi prójimo, mi hermano, mi hermana, y no manchando la unión conyugal con, con infidelidades, ¿verdad? Con piropos, con todas estas infinidades de cosas, con precisamente con pornografía y con todo eso que nos separa del matrimonio. Por eso Dios dice que castigará a los licenciosos, es decir, a lo que yo solo me doy permiso, yo solo me doy licencia de cometer el adulterio, de manchar el matrimonio, la unión conyugal. Todos los que hagan o hacemos estas cosas, dice, a los que cometen estos adulterios, Dios los castigará. Mi hermano, mi hermana, incluso desde el Antiguo Testamento vemos también cómo Malaquías capítulo 3, versículo 14 al 16 nos invita. Y luego se preguntan, ¿por qué será? ¿Por qué Yahvé ha visto cómo tu traición a la esposa que tomaste cuando joven? Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha dicho Dios de ambos un solo, no ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único que busca sino una familia dada por Dios. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odia el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que hace el mal sin manifestar vergüenza, tengan pues mucho cuidado y no cometan la traición. Mi hermano, mi hermana, Virgen Santísima, Dios nos invita claramente, Malaquías capítulo 3, versículo 14 al 16. Y luego por eso se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú, traición a la esposa, o sea, aquellos que traicionamos a nuestras esposas, que tomaste cuando joven, ella ha sido tu compañera y, y como dice precisamente, y con esta mujer te habías comprometido, habíamos prometido fidelidad desde la juventud. Y dice Dios, ¿no ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único que busca sino una familia dada por Dios. Por Dios, no traiciones pues a la mujer de tu juventud. Dice nuevamente, odia el divorcio, dice Yahvé Dios de Israel. Al que hace el mal sin manifestar vergüenza, tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Mi hermano, mi hermana, todos aquellos que nos damos licencia de pecar, cuidado. Veamos cómo dice entonces también Tobías, es una oración, mi hermano, mi hermana, que te exhorto, te invito, que si no lo has hecho, de hoy en adelante te invito a que lo hagas. Una oración muy hermosa que se usa también para cuando te casas, una de las lecturas de las opciones que tienes para leer. Tobías capítulo 8, versículo 4 al 8. Mientras tanto, los padres habían salido y cerrado la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo, levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó de la cama y dijo, bendito seas Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer, para que fuera su compañera y su ayuda. De ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana.
lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí, llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo amén, amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi hermano, mi hermana, Tobías capítulo 8, versículo 4 al 8, nuevamente. El libro de Tobías, capítulo 8, versículo 4 al 8, porque por cierto, los hermanos separados no lo tienen. ¿Por qué no lo tendrán, mi hermano, mi hermana? ¿No valoran el matrimonio? Virgen Santísima, qué oración tan hermosa. No me caso para satisfacer mis pasiones, sino para formar una familia el cual se bendiga tu santo nombre. Mi hermano, mi hermana, por supuesto que el matrimonio, la sexualidad en el matrimonio, incluso la iglesia la santifica, es hasta santa de la manera en el matrimonio. Por eso son estas oraciones eh, hermosas litúrgicamente para el matrimonio, pero en el matrimonio entre hembra y varón, entre varón y hembra, no varón con varón, no hembra con hembra, eso es pecado de aberración. Y por eso dice San Mateo, ¿verdad? Como nos invitaba el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 19, versículo 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nuevamente, ni la migra, ni Workmescam, cuántos matrimonios se han separado, destruido por culpa del Estado, porque ya no te dio ¿verdad? El tratamiento médico, ¿verdad? Por culpa de los empleadores, que Dios les perdone, cómo les va a ir a aquellos que abusan, aclarando, de aquellos que abusan, cuántos matrimonios y familias se han separado porque la mujer ya no soportó, ¿verdad? Que mira cómo quedó el marido o viceversa, que el marido ya no soportó, que no es una justificación, pero cómo quedó la mujer, ¿verdad? Lastimada en el trabajo y la dejaron. Dios nos va a pedir cuenta, mi hermano, mi hermana, pobrecitos de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Virgen Santísima. Qué interesante. Para aquí que dicen es que tú me estás juzgando. Yo soy hombre, me gusta otro hombre. Soy mujer, me gusta otra mujer. Mi hermano, mi hermana, nadie te juzga. Yo también soy un pecador. Pero sabes a qué luchar. Dios todo te perdona. Si aún hemos de aquellos que tienen esa práctica de la homosexualidad, busca ayuda. La Madre Iglesia es un hospital, no te rechaza, no te echa fuera, pero seamos honestos, no confundamos que ya está el Papa, ¿verdad? Desde el Papa que Francisco, que de Dios ya goce, que él bendecía los matrimonios. No, él decía, ¿quién soy yo para juzgarles? Es decir, la iglesia es un hospital que es de pecadores y el primero soy yo, Jorge Hernández. Pero mi hermano, mi hermana, una cosa es que Dios ama al pecador y otra cosa que Dios odia el pecado. Dios te ama a ti y a mí, por supuesto, pero Dios te acepta como Dios te ama como eres, pero no te acepta como eres. Que hay una gran diferencia nuevamente. Dios me ama como soy, a ti también, pero no me acepta como soy. Es decir, Dios quiere un cambio, una transformación, una renovación, un cambio de vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, vemos qué interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver los puntos excelentes, como nosotros, dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 5. Ustedes me han escrito sobre varios puntos, dice San Pablo. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren las exigencias del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo, lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino del marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho del uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 5. Puedes leerlo todo el Corintios, cómo nos habla mi hermano, mi hermana, porque también hay cuantos matrimonios negándose el varón a su esposa o la esposa al esposo. Cuidado, mi hermano, mi hermana. ¿Lo permiten las escrituras? Sí, por cierto tiempo y con acuerdo común, mutuo.
porque dice las escrituras, termina así, el 1 Corintios 7:5, no sea que dice, vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no haberse dominar, por no saberse dominar. Es decir, yo me creo fuerte y puedo dominar. Por eso terminamos, ¿verdad? Que no es una justificación, pero por eso termina siendo infiel el esposo a la esposa, el esposo al esposo, por negarse uno al otro, que no es una justificación, para no que no haya malentendido. ¿Y qué dice mi hermano para terminar? Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7. De igual manera, vosotros, maridos, en la vida común, sed compasivos con la mujer, que es un ser más frágil. Tribu, tribútanselos honor, o sea, es decir, tributándoles ese honor, ¿verdad? Como coherederos que son también de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Nosotros sabemos que la mujer es un ser más frágil, por eso nosotros los maridos también tenemos que ser comprensivos con nuestras esposas. Mujeres, gracias a Dios y gracias a ustedes, nuestras madres, a la mujer existimos. Pero recordemos, con todo respeto y cariño, ni es justo que el varón apoye la ideología, pero en verdad también la mujer, ¿cómo puede apoyar la ideología? Estamos perdiendo por igual, el hombre y la mujer, la dignidad, en la moral. Es decir, es lo mismo. Yo como mujer no valgo nada, no sirvo para nada. Te estoy hablando de la que apoya, ¿eh? No de todas. Aquella mujer o aquellos nosotros varones que apoyamos la ideología de género, estamos diciendo es lo mismo, yo no soy nada, porque da lo mismo ser hombre, ser mujer, ¿verdad? Y también las mujeres, da lo mismo, ¿verdad? No se respeta, no se valora como mujer, y la mujer tiene un valor que Virgen Santísima, mis respetos a toda la mujer, también a los varones, pero un respeto a la mujer, y no puedo, ¿verdad? No me cabe en la cabeza, mejor dicho, me cuesta creer que toda aquella mujer, cómo puede en verdad apoyar la ideología de género. No somos nadie para juzgar, pero apoyar, Virgen Santísima, que Dios nos perdone. Les invito, mi hermano, mi hermana, este evangelio también está buenísimo, está súper, compártelo a todos. Si alguien se enoja, que se enoje con las escrituras, que se enoje con Cristo, y si quieren odiarme, mi hermano, mi hermana, aquí estoy, pero tengo que evangelizar. El primero que me estoy dando bofetadas espiritualmente hablando soy yo, mi hermano, mi hermana, porque soy el más vil pecador, pero también tengo que esforzarme y vivir el evangelio, pero también evangelizar. Ánimo a todos, compartan los saludos, bendecido día.